están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Si me ven que estoy un poco quemadita, yo tengo la piel delicada. Cuando hace mucho sol me quemo y me hago un camarón. Y esto se debe a que ahora estuve en un lugar muy hermoso, una fábrica de lanas ubicada en uno de los valles de Quito. Más adelante les voy a compartir esta linda experiencia. Pude ver parte del proceso de la elaboración de las lanas y obviamente una gran bodega que luego es distribuida a diferentes puntos de la ciudad. Me sentí en un paraíso realmente, y luego más adelante, como les digo, voy a compartir con ustedes esto. Ahora tengo una linda puntada que se llama panal de abejas. Es muy fácil, solo deben poner atención. Pero no hablemos más y mejor empecemos. Gigante y hermoso esto. Puro palito. La muestra de esta linda puntada la vamos a tejer con esta lana bien bonita. Es una lana jazmín, pero de fantasía. Viene con un hilito brilloso dentro de la lana, ¿sí? Y al tejer una prenda queda hermoso, y con la puntada que les voy a mostrar mucho más. Esta puntada la voy a tejer con mis agujas número 4.5. Son pequeñas porque las utilizo para hacer muestras o para hacer bufandas bajas. Esta puntada siempre va a requerir que nosotros tejamos puntos múltiplos de 2 más 2 de borde, ¿sí? Yo les voy a montar 18 puntos, que serían 2 de borde y 16 de puntada. Vamos a hacer el nudito de inicio y voy a tejer, como ya les digo, 18 puntos. Aquí está el primero y vamos a montar los puntos. Yo ya les he enseñado a montar los puntos en agujones, ¿sí? Pero a mí me gusta siempre hacer las cosas ordenadas y cada trabajo es diferente, así que igual vamos a montar los puntos. Entonces, lazada, saco y monto, lazada, saco por debajo y monto, lazada, saco por debajo y monto. Así, lazada, saco y monto. Esa es la forma más fácil de montar los puntos, así que montemos 18. Están montados los 18 puntos y vamos a hacer la primera fila al revés. Esta fila es solamente la base, por lo cual no se va a repetir, ¿sí? Vamos a tejerla toda al revés. Por regla general, yo siempre el primer punto de la primera vuelta lo tejo. A partir de la segunda en adelante, el primer punto no se teje. Entonces vamos a hacer todo al revés, así. Revés. Revés. Es bien facilito, ¿sí? Y así terminamos toda esta vuelta. Ya he terminado mi vuelta de punto revés. Es la única, como les dije, que vamos a tejer así porque es la base. Ahora doy vuelta al tejido y vamos a hacer lo siguiente. El primero lo voy a pasar sin tejer. Luego voy a hacer un derecho, luego voy a hacer derecho, pero no voy a tejer encima, sino abajo, es decir, punto hondo al derecho. Luego tejo un derecho normal y luego un punto hondo. El punto hondo también lo usamos cuando tejemos punto inglés, ¿sí? Que en vez de tejer arriba, tejemos abajo, ¿sí?
uno normal y uno hondo, todos al derecho, normal y hondo, y así termino esta vuelta con el último punto, que es del borde, tejiéndolo al derecho, normal. Ya tejí esta vuelta alternando un punto hondo y un derecho normal, punto hondo y un derecho normal, obviamente todo derecho. Doy vuelta a mi tejido y vamos a hacer lo siguiente. Paso el primer punto y ustedes ven aquí un hilo que está colgado, que es del punto hondo que hicimos. A ese lo voy a tener aquí en esta aguja. El de acá que le sigue tejo derecho, y luego este de aquí, que era el hilito colgante, lo voy a pasar encima del que ya tejí, ¿sí? No es difícil. Vamos, este normal y este, como lo tejí hondo, jalo el hilito y me quedo con él aquí, mientras acá voy a tejer derecho, y este luego lo monto al punto, tejo derecho, el hilito que quedó colgante aquí lo paso, tejo y monto derecho, tengo el hilo aquí, tejo y le monto, y así termino esta vuelta. Siempre vamos a terminar con derecho los puntos del borde. Ya está tejida mi vuelta. Ahora voy a repetir el motivo que hice en la segunda vuelta. Pasamos del primer punto, acá voy a tejer punto hondo, luego punto normal, hondo, normal, hondo, normal, y así me voy por toda la vuelta hasta terminar. Recuerden, amigas, que el último punto, que es de borde, siempre va a quedar tejido al derecho normal, no punto hondo. Terminemos entonces esta vuelta alternando así. Aquí ya me toca punto normal y luego punto hondo. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a tejer la cuarta del motivo, ¿sí? Entonces nos tocaría repetir lo mismo que hicimos anteriormente. Pasamos el primer punto y el siguiente va a ser derecho. Luego, este hilo que queda colgante aquí, lo tenemos en esta aguja, tejo el vecino de al lado y monto sobre el punto. Luego derecho, luego el hilo que queda colgante queda aquí, tejo el de al lado y le monto el hilo. Tejo un derecho normal, tengo el hilo en esta aguja, tejo y este se va encima, derecho, tengo el hilo en esta aguja, tejo el de al lado y monto encima el hilo, y así termino esta vuelta. Miren, amigas, yo ya adelanté otro grupo de 4 filas y cómo va quedando nuestra puntada tan bonita, nuestro punto panal. Esta puntada es de repetición de 4 vueltas, es decir, hago 4 igualito que empecé, luego repito a partir de la segunda vuelta y así. No es difícil, amigas, y queda muy bonita las prendas tejidas con esta puntada.
Les voy a hacer otras 4 vueltitas más para que ustedes no se olviden de cómo deben hacerlo. El primero lo paso sin tejer. Para darme cuenta dónde me toca volver a hacer punto hondo o punto normal, me voy a dar cuenta que aquí no está tan gordito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, me toca punto hondo. Aquí, como está gordito, punto normal, punto derecho. Acá está flaquito y ahí hago punto hondo. En el gordito me toca punto derecho normal. Y así voy tejiendo toda esta vuelta. Ya tejí esta vuelta. Siempre tomen en cuenta que los bordes van a terminar en derecho normal, ¿sí? Ahora doy vuelta y vamos. Primero sin tejer. Como el punto anterior era hondo, entonces quiere decir que aquí me queda un hilito que está colgando, ¿sí? Ese le tengo aquí. Tejo el punto y paso por encima. Luego derecho. Luego así. Tejo ese punto y va por encima. Normal. Paso este punto acá. Tejo el de al lado y voy encima. Derecho. Y así termino esta vuelta. Todos los hilitos que estén aquí colgando, esos son los que van a montarse luego de tejer el anterior. Así. Terminemos esta vuelta, que sería la segunda de otro motivo más. Está terminada esta vuelta. Ustedes van a ver que no es un punto reversible. Quiere decir que acá se muestra la parte del revés así, como que estuviera tejido musgo, o sea, así planito. Y del otro lado vemos nuestro panal. Ahora nos tocaría la tercera fila del otro motivo que estoy tejiendo y vamos sin tejer. Este, como está bien gordito, entonces nos tocaría derecho. El otro está delgado, punto hondo. El gordito, punto normal. Y el flaco, punto hondo. Gordito, derecho normal. Y flaco, el punto hondo. Y así vamos a tejer nuestra tercera fila. Ya terminé esta fila, ¿sí? Ahora vamos a hacer la última para completar el motivo. Paso el primer punto, paso también este al derecho porque en la vuelta anterior le tejí derecho normal. Ahora nos toca el que fue punto hondo en la vuelta anterior. El hilo que queda aquí colgante lo tengo en esta aguja y tejo. Paso encima y voy al siguiente derecho. Tomo el hilito que está colgante, tejo y monto encima. Derecho. Tengo el hilito que está colgante, derecho y paso encima, y así termino esta vuelta para que vean cómo ha quedado la muestra de nuestra puntada panal de abeja. Miren, ya tejí la última vuelta para completar otro motivo, y así es como va quedando. Si ven, estos como huequitos y son cruzados, ¿sí? Y da la apariencia de que es un panal de abejas. Repasen ustedes en casa porque próximamente les voy a compartir algo muy bonito con esta puntada.
¿Qué les ha parecido, amigas? ¿Verdad que bien facilita de tejer? De pronto no la divisen así pero también por los brillitos de la lana, pero les quería compartir la puntada con esta lana porque más adelante les voy a compartir algo muy bonito con esta lana y esta puntada. Así que ya pueden ir ustedes ensayando en casa para cuando yo les anuncie mi nuevo video con una linda prenda hecha en esta puntada y esta lana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones, amigas. Quería comentarles, a mí me fascina, me encanta que me dejen sus mensajes, lo que ustedes desean, ¿sí? Yo los acepto con mucho cariño. También acepto las críticas, ¿por qué no? Yo no soy perfecta. Pero me gustaría que las críticas que hacen no sean tóxicas, ¿sí? Si algo no les gusta acerca de mí, yo tengo un correo que les he dejado allí al pie de las explicaciones para que me puedan enviar cualquier sugerencia, cualquier tema, lo que ustedes deseen, siempre y cuando sea una forma educada. Yo les estoy enseñando lo que sé en una forma educada, con mucho cariño, y así mismo yo espero su respuesta. Entonces, respeto, como digo, las opiniones de los demás, pero los comentarios que vayan a ser tóxicos y que vayan a restar a mi canal, no los voy a publicar. No los voy a publicar, y no porque no acepte las críticas. Como les digo, acepto las críticas, pero obviamente no todas, ¿sí? Las que sean tóxicas no las voy a dejar que estén publicadas. No quiero nada que reste a mi canal, sino más bien que sume, porque somos una comunidad, no soy solo yo. Son todas ustedes las que conforman este canal. No por nada se han suscrito para seguir lo que yo les enseño. Si hablo mucho, pues es mi forma de ser, es mi estilo. Con mucho cariño. Si no les agrada, como les digo, está mi correo para que me dejen cualquier sugerencia que vaya a ser un poquito subida de tono, ¿sí? Los demás comentarios yo les agradezco porque son con mucho cariño, ¿sí? Y estoy dispuesta a seguir adelante, nada me va a detener, ¿sí? Porque tengo linda gente que sigue mi canal. Si les ha gustado este video, denle un dedito arriba. No se olviden de suscribirse activando la campanita para que sean notificadas de mi nuevo tutorial. Todo siempre positivo, amigas. Todo siempre que sume a nuestra vida. No les canso más y nos vemos el sábado, Dios mediante, de manualidades, que les tengo una hermosa sorpresa. Bye.